ok, comparemos con personas que están más cerca de nosotros. Entonces, definitivamente lo que estamos viviendo los venezolanos no es una situación normal. Tenemos un indicador de violencia muy alto que afecta nuestra tranquilidad y nuestra salud mental. Bueno, fíjense también las manifestaciones de calle. Nosotros también nos ubicamos entre los países de América Latina más protestones. El año pasado tuvimos 4.500 más manifestaciones. Este año vamos a batir récord, por supuesto. Entonces, ya solamente enfrentarnos a esos dos elementos son suficientes elementos de presión para nuestra tranquilidad, ¿verdad? Bueno, como los científicos o la gente que estamos en la universidad no podemos hablar desde la barriga ni desde los intestinos, sino desde los números y desde los datos, yo decidí hacer entrevistas a personas común y corriente como nosotros, pero también a profesionales que tenían más de 20 años trabajando en ejercicio para que me dijeran, bueno, hay un cambio en los últimos años, hay un cambio en la clínica, en la gente que nos está llegando, y definitivamente sí. Mi sorpresa es que no solamente psicólogos y psiquiatras me dicen que hay un aumento de la consulta, que hay un aumento de las causas para asistir al psicólogo y al psiquiatra, sino que también nosotros estamos polarizados como profesionales, ¿no? Y que además los dermatólogos, los odontólogos, los internistas, los cardiólogos también refieren un aumento en sus consultas por causas, ¿verdad? Se le sube la tensión a la gente, hay taquicardia, o sea, hay un conjunto de manifestaciones físicas que hace que la gente asista a la consulta. Y cuando hacen la historia, bueno, es que yo estoy estresado, es que yo no puedo dormir bien, es que yo tengo muchísimas preocupaciones. Bueno, yo encontré un conjunto de manifestaciones desde lo individual, como se corresponde con lo que señala mi colega, pero otras cosas que me llaman la atención, como es la familia, ¿verdad? Cómo la familia también se ha roto, se ha polarizado, cómo hay hermanos que no se hablan, cómo y en el mejor de los casos he conseguido familias que dicen, bueno, nosotros hemos llegado al acuerdo de no hablar de política cuando estamos juntos, ¿no? Digamos que esa es la primera fase de tolerancia. Vamos a estar juntos como familia, pero no vamos a hablar de política. En una segunda fase ya sería comenzar a exponer sus puntos de vista y que los otros sean capaces de escucharlos, al menos, ¿no? Y no discutir. Pero digamos que yo como un primer pasito a esas familias que están distorsionadas, que traten de estar juntos, de pensar en las cosas que los unen y no tocar el tema político, que es lo que nos levanta los pelos. A nivel psicosocial es muy grave también este ambiente de violencia porque la gente está recogida en sus casas, ¿verdad? Nosotros ya no disfrutamos de los espacios públicos, de las plazas, por las distintas cosas que están pasando. Y en el plano psicológico institucional he tenido también, y en esto yo me he acercado al colegio de psicólogos, que me parece muy grave, que dentro de nosotros mismos también hay colegas que me han dicho, yo soy psicólogo clínico chavista. O sea, no es posible, o sea, no es posible porque eso no es ninguna corriente teórica, sino que o somos conductistas, psicoanalistas o lo que sea, pero también vemos que hay polarización dentro del ejercicio profesional. Entonces hay muchísimas cosas que hacer y a mí eso como venezolana y como psicólogo me da ánimo porque tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y bueno, como les decía, las manifestaciones de esto lo vemos en los distintos espacios, el hecho de que los venezolanos no crean en la ley, ¿no? Acabo también de terminar unos datos donde el 93% de los venezolanos no creen en la ley. Entonces, cuando se nos dice, vamos a aplicar todo el peso de la ley, eso no nos da tampoco tranquilidad porque no, la ley no pesa nada. Me fui. Bueno, entonces ya para ir terminando, por supuesto ustedes vieron al principio y al final mis teléfonos, mi Twitter, es la forma más rápida de responder. Ustedes me mandan un tweet y yo cargo el teléfono siempre en la mano y les respondo con muchísimo gusto. ¿Qué podemos hacer? Yo digo que hay muchísimas cosas por hacer, pero también conocer nuestras fortalezas y saber cómo nos situamos en ese continuo, cuán fuerte se siente usted o cuán débil, ¿verdad? Por qué cosas no es capaz de sentarse con un familiar, con qué familiares exactamente no se podría sentar usted a conversar. Y cuidar la salud física es importante y en consecuencia la salud mental.
Todas estas manifestaciones tienen un correlato fisiológico. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Como ya explicaron antes, que a la gente le duele la cabeza, que le duele el cuerpo, que, etcétera. Entonces, tiene usted que incorporar a su rutina una actividad física positiva que contrarreste esa energía negativa física que le causa todo este malestar. Y a lo mejor no somos la sirenita, ni tenemos una bicicleta, pero hay que buscar alguna actividad física que usted pueda tener en el día. Yo, por ejemplo, camino en las mañanas. Ya yo caminé esta mañana de 6 a 7 de la mañana. O a veces pongo un CD en mi casa y me pongo a bailar como actividad física. O me compro un Zumba, una cosa de esas que uno queme la energía negativa, pero eso a la final te ayuda a dormir y hasta uno se ríe, ¿verdad? Entonces, una actividad física, ven ese checklist que le propuso mi colega, una actividad física todos los días. Inviten a una amiga, inviten a su pareja. Yo me voy caminando con mi esposo en la mañana y es el momento de ponernos al día. Claro, él dice que yo hablo más que él, pero bueno, así es la vida, ¿no? Bueno, pero le cuento, pues, y él escucha. Fíjense todo lo que podemos hacer. Yo cuando veo a alguien diferente siempre pienso qué me une a él y qué cosas puedo conversar con él que no sean de política, ¿verdad? Y tengo una lista de cosas que uno puede conversar. Entonces cambiar la cognición, no pensar, ahí viene el chavista, ahí viene el escuálido. No, vamos a ver, este es venezolano, ¿qué cosas me unen a él y sobre qué podemos hablar? Y la vida son diferencias. Cuando uno se casa con alguien, uno se casa con una persona que es totalmente diferente, nuestros hijos van a pensar diferente, en la escuela, en los trabajos, la vida se trata de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, más en estos momentos el país exige de nosotros el esfuerzo de buscar puntos de encuentro. Y la diferencia para mí no es ningún problema, siempre van a haber diferencias, pero esas diferencias tienen que ser... no deben causar rupturas ni malestares entre nosotros. Por supuesto, cuando usted piensa de esta manera, no puede haber ganadores, vencedores y vencidos. Hay algo que le ha hecho muchísimo daño a la población venezolana y es el discurso bélico, ¿verdad? Esta es una batalla, estos son los enemigos. No, esto es Venezuela, hay actividades cívicas, nosotros vamos a elecciones, porque cuando usted va a elecciones, su arma, ¿cuál es? El voto y la cédula. Usted no necesita más nada para ir a votar. Pero si usted se va a una batalla, usted se va armado con otras cosas. Y por supuesto en una batalla gana el que lance el trancazo primero, ¿verdad? Entonces eso yo no lo quiero. Yo soy civil, yo me voy a votar, yo voy a caminar, yo voy a hacer actividades propias de la civilidad. Entonces cuidar mucho el lenguaje, el discurso, incluso hacerle observaciones. Yo me atrevo a hacerle observaciones a la gente que yo estoy metida en... No, yo no estoy metida en nada de eso, yo estoy en grupos de apoyo, yo estoy en la academia, yo estoy en el supermercado, ¿no? Cuiden el lenguaje y eviten hablar con radicales, esa es una observación que yo hago en este momento. No hay manera de ponerse de acuerdo con gente que tiene posturas tan extremas, ¿verdad? Entonces ahí lo que va a haber es discusión, yo doy un paso atrás, escucho, pero no pierdo mi tiempo en tratar de convencer a alguien que no se va a dejar convencer. Entonces, en una primera fase, un poquito de distancia, no pierdan su tiempo en eso. Más bien ganen beneficios en incorporar actividades positivas. Comience con pequeños espacios y no se hagan eco de información polarizada, sea cierta o no, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que cuidar mucho con las redes, que nos llega una foto y enseguida la retuiteamos y la pasamos. Si usted siente que eso lo que va a hacer es echarle leña al fuego, así sea cierta, no lo haga. Entonces ya hay cosas que yo también dejé de leer, porque no va a contribuir a la calma. Fíjense algunas cosas que me encontré de los hábitos de la gente feliz, y entonces aquí agarren también para su lista. La gente feliz es la gente que se ríe, la gente que tiene contacto humano. A mí me encanta tomarme un café con alguien, un juguito, ¿no? Ese cara a cara, ese conversar con una amiga a veces, invitar gente a mi casa, que son espacios de... También, bueno, me mandan una cosita por Twitter para meterlos ahí en la lista, ¿no? Pero hay gente maravillosa con la cual nosotros nos podemos sentar y nos podemos... Bueno, entonces les dejo esto.